Bueno, vamos a comenzar con el tema 9, que es la sintonización de controladores PID. Como les dije hace unas clases atrás, el capítulo 9 vendría a ser como la práctica de lo que vimos en el capítulo 8 y en el capítulo 7. Podríamos hacer una analogía como que el capítulo 8 fue fenómenos de transporte y este capítulo va a ser operaciones unitarias, ¿no? En uno vemos la teoría del porqué de las cuestiones fenomenológicas finas y en este capítulo vamos a ver cómo directamente utilizar esa teoría. Bien, lo que tenemos para sintonizar un controlador básicamente tenemos que, en primer lugar, determinar o definir si vamos a controlar con un P, un PI o un PID. Lo cual nos va a dar, nos va a hacer, para poder sintonizarlo de esta manera, nos van a hacer falta sus parámetros, o sea, básicamente K sub Z o I, OTA o D, dependiendo de qué tipo de controlador vamos a sintonizar, y vamos a tener que definir el tipo de actuación. ¿No? No sé si recuerdan lo del tipo de actuación, que habíamos dicho, bueno, que la actuación directa es aquella en la cual la ganancia del controlador, perdón, la salida del controlador aumenta al aumentar la señal de error o la señal de entrada del controlador y la actuación inversa es aquella que al aumentar la señal de entrada, la I medida, disminuye la salida del controlador. Todo esto dependía de que si la válvula era aire para abrir o aire para cerrar, y a su vez si el proceso era de calentamiento o enfriamiento, para decirlo de alguna manera. Bien, entonces para poder definir todos estos parámetros necesitamos, primero, conocer el comportamiento del dinámico del proceso. ¿Ah? O sea, básicamente conocer su KP, su tau P y su tiempo muerto. Y además definir qué característica o qué respuesta es la que estamos buscando, porque dentro de las respuestas estables podemos tener respuestas muy lentas con errores en régimen permanente y respuestas muy rápidas oscilatorias sin error en régimen permanente. Entonces tenemos que definir cuál es la respuesta que buscamos, que en parte va a depender de lo que querramos controlar. Bien, algunas otras características que vamos a necesitar, digamos, a la hora de sintonizar un controlador es definir qué tipo de algoritmo del controlador PID vamos a seleccionar, si vamos a sintonizar un controlador analógico, digital, interactuante, no interactuante, va a depender del fabricante. Esto podemos elegir también un controlador que su acción derivativa esté sobre el error y no sobre mejor dicho, que esté sobre la variable medida y no sobre el error. Bueno, todos esos son parámetros a definir o eventualmente si tenemos un controlador vamos a tener los que considerar a la hora de sintonizarlo. Las limitaciones del modelo del proceso que tenemos, si tenemos un modelo empírico, como ocurre mayormente en la práctica, vamos a tener que medianamente conocer cuál es el rango de validez de ese modelo para que a la hora de sintonizar no lo hagamos dentro de esos límites. El rango de la variable manipulada, o sea, conocer entre qué valor y qué valor va a variar el flujo a la hora de abrir la válvula desde 0 hasta apertura máxima, y también conocer la respuesta que va a dar el proceso ante esos cambios, y la calidad de la respuesta, que puede estar referida a cambio en el punto de consigna o en la perturbación. De eso vamos a hablar a medida que vayamos avanzando en los distintos tipos de sintonía, pero esto hace referencia a que, por lo general, la función de transferencia de la perturbación y la del proceso no son idénticas. Suelen compartir el término más importante, podríamos decir, que es el denominador, que es tau P S más 1, suele ser el mismo para ambas. Sin embargo, la ganancia de la perturbación y la del punto de consigna suelen ser distintas. Entonces, vamos a tener que definir para qué vamos a sintonizar, si para mayormente cambios en el punto de consigna o mayormente cambios en la perturbación. Bien. Entonces, dijimos que tenemos que definir un tipo de respuesta. Bien. En general, existen dos tipos de criterios de calidad de respuestas, así se llaman. Uno que está basado en una característica puntual de la respuesta y otros que están basados en toda la respuesta. Basados en una característica puntual es básicamente un criterio, que es un criterio más antiguo, que es el de la relación de amortiguamiento un cuarto. Básicamente, esto dice que la respuesta cerrado de control tiene que ser subamortiguada, o sea, oscilatoria, y la segunda sobreoscilación debe ser un cuarto de la primera, como vemos acá. Si esta es la primera oscilación,
y esta es la segunda. Esta segunda oscilación tiene que ser un cuarto de la primera. Un cuarto, la altura, no el área debajo de la curva, la altura. ¿Bien? Y se alcanza el régimen, se considera con este criterio de calidad que se alcanzó el nuevo régimen permanente cuando la variable medida oscila más o menos 5% respecto al valor nominal. Acá lo tenemos para cambios en el punto de consigna y acá lo tenemos para cambios en una perturbación. A ver, estos criterios de calidad son los que se utilizan para obtener las tablas que vamos a ver a continuación. Y en general lo que uno hace es, una vez que sintoniza utilizando estas tablas, luego si quiere una respuesta menos oscilatoria o más oscilatoria, o sea, más rápida, lo que puede hacer es con los conocimientos o con las relaciones que vimos entre los distintos parámetros de sintonía del controlador, es subirlos o bajarlos a discreción para lograr la respuesta óptima para nuestro proceso. Bien. Digamos. Existen otros criterios de calidad que son los que están basados en la integral del error. Uno es la integral del error al cuadrado, denominado ICE, que es, como ven, es la integral del error respecto al tiempo elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado justamente para evitar que se eliminen los términos positivos con los negativos. Luego tenemos la integral del valor absoluto, lo cual también justamente evita que integremos, que no se nos cancelen los errores cuando cambien de signo. Y tenemos una que sí es distinta ya en su concepción, que es la integral del valor absoluto del error por el tiempo, o sea, es t por el error. Bien, ¿qué diferencia cada una de estas? Y es que cada una tiene una respuesta, o nos va a dar respuesta de distintos tipos. Si utilizamos la integral del error al cuadrado, el ICE, vamos a obtener respuestas de bajo velocidad de ataque, digamos, la primera oscilación no es tan alta, sin embargo la oscilación se va a mantener más tiempo. En el otro extremo tenemos ITAE, el cual va a producir que las primeras oscilaciones sean muy grandes, pero que muy rápidamente vayan a caer hacia el valor del nuevo punto de consigna. Y en una situación intermedia tenemos la integral del error absoluto. ¿Bien? Esto justamente, dependiendo qué busquemos nosotros en nuestro proceso, podemos optar por algunos de estos tres criterios de calidad.